Pero bueno, continuando con lo que decía del judaísmo, se abre la posibilidad de que cualquier persona sea afín al judaísmo, pero en ese momento se deja de llamar a sí mismo judaísmo para comenzar a ser cristianismo. Lo estoy contando de manera muy general y muy breve, no es que de un día a otro pasara el nombre y se lo inventaron de la nada, pero vamos, lo estoy contando muy rápidamente. Y bueno, muchas personas empezaron a ser afines al cristianismo que no eran judíos, y en ese momento, que era el emperador romano Constantino, se empezaron a perseguir a los cristianos porque creían que estas personas iban a pervertir a su religión, iban a corromper a la sociedad, que ellos eran politeístas y creían en Zeus. Bueno, no, Zeus era de los griegos, pero bueno, eran los equivalentes, que era Júpiter, Neptuno y todos ellos. Pero al ver que la gente empezaba a deteriorarse por la religión y por las guerras, Constantino tuvo la idea de homogenizar a la población a través de una religión. Entonces hizo a la gente afín al cristianismo. Sin embargo, y empezó justamente a evangelizar a su sociedad, y como se empezó a expandir, bueno, dejó de ser un imperio, pero seguía conquistando otros países. Intentaba que los bárbaros entendiendo como las personas que no hablaban latín y que no eran romanas, como dominaban estos pueblos, intentaban justamente que se volvieran afines al cristianismo. Pero estas personas ya tenían una religión y ciertas costumbres, ya dogmas que eran muy difíciles de romper. Entonces, de alguna manera era campechaneado, ¿no?, su cristianismo con las religiones que ya tenían, y de ahí surge el catolicismo. Este catolicismo es la combinación de los dogmas de paganismos con el cristianismo, con el fin de evangelizar. Y bueno, más o menos lo que seguí, lo que tenía que ver con la retórica, lo que quería hablar. En la Edad Media Baja es cuando surge la cuestión de que la Iglesia católica acapara todo el conocimiento. Realmente hay un estancamiento del conocimiento enorme, porque no se permitía que cualquiera pudiera hablar, solamente eran los padres y ciertos padres los que podían hablar del conocimiento. Los libros estaban prohibidos porque atentaban contra la religión. Después podemos hablar de este tema, es muy interesante, cómo es que surge el cristianismo, y muchas de las ideas que son acopladas a la religión realmente son ideas de Platón. No porque Platón fuera cristiano, sino que muchas de las ideas del alma que él tenía son las que le copian los cristianos a él. Y bueno, a lo que voy, la cuestión es que la Iglesia empieza a generar esta retórica que no es afín ni a la lógica ni a la dialéctica, para convencer a la gente. La gente pasaba hambrunas, había guerras, se morían de hambre. Entonces, ¿qué les decían con la retórica? Hazte afín al catolicismo y te prometo una vida eterna al final de la muerte. Entonces la gente, al tener una vida miserable, esperaba que al menos cuando muriera tuviera una vida superior, y esto con fines obviamente económicos y políticos, porque tenían que dar diezmo y bla bla bla. Pero esto es un brevario nada más histórico y cultural. Posteriormente pasamos a la Edad Media Alta, cuando empieza a nacer el Renacimiento, sobre todo en Italia y en estos países, que empieza a crecer de nuevo el conocimiento, cuando ya se expande y ya no solamente es por parte de la Iglesia, sino ya muchos otros pueden acceder a este conocimiento. Después se inicia la cuestión de la modernidad, más o menos por el año 1500, cuando surge toda la cuestión de la Ilustración, con John Locke, Montesquieu. Ya ellos tratan ya más una filosofía política. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaban hartos de los reyes, de los dioses. Ellos querían una democracia. En ese momento no existía el nombre de democracia ni nada, pero empezaba a planearse. Ya no querían que solo un hombre los dominara, porque muchas veces era injusto. Era el amo y todos eran esclavos. La posibilidad de algún día ser libre era imposible. Entonces querían unas sociedades libres donde todos pudiéramos ser iguales. Lo estoy diciendo a modo muy breve igual, pero puedo hacer un video explicándolo si les llega a interesar este tema. Entonces, de aquí surge la posmodernidad, que es el tema que vamos a tratar. Sí, muchos tal vez se puedan enojar de que nos saltamos todo esto, que es muy interesante, pero tenemos que ir a lo primordial. Porque la posmodernidad, no porque esto sea menos importante, pero la posmodernidad hay un tema muy, muy importante que quiero que tratemos y que tiene que ver con el día de hoy y que les puede ayudar a pensar muchas cosas y a cuestionarse otras. La posmodernidad, incluso ya llegando al aspecto contemporáneo, que es lo actual. ¿Por qué surge? Sobre todo a partir de las guerras mundiales.
En el momento en que tanta gente comienza a morir, no solo de enfermedades, sino de guerras, el aspecto de Dios queda a un lado, ya no hay Dios para la gente. Esa gente que realmente, para ustedes tal vez parezca muy escéptico, pero si lo dimensionan, gente que perdió sus familias, mutiladas, muertas de hambre, mucha gente dejó de creer. Mucha gente ya no se volvió cristiana, mucha gente ya no deseaba un Dios. Y antes la vida tenía sentido porque había un Dios. Como les decía, esto tuvo mucho poder, sobre todo en la época de la Edad Media Baja, cuando prometían la vida eterna a las personas. Pero en el momento que Dios dejó de hacerse presente, entonces muchos empezaron a decir que Dios no existe. ¿Y cuál es la repercusión de esto? No, vamos, mi objetivo no es hacerlos ateos si es que son religiosos. Simplemente quiero que atiendan esta cuestión filosófica que es muy importante, que más allá de si creen o no, esto es la manera en cómo desenvuelven sus vidas. Entonces, si Dios no existe, porque bueno, para la gente Dios era el que le daba el sentido a la vida, es decir, nosotros vivíamos para ser buenas personas y que en algún momento Dios nos premiara con el paraíso, con la vida eterna, donde podríamos ser felices después de una vida miserable, después de una vida complicada, llena de trabajo, llena de insatisfacciones y con pequeños momentos de felicidad. En el momento que Dios ya no existe, porque la gente deja de creer, ¿qué sentido tiene la vida? Ya no hay una esencia a la vida. La esencia antes era Dios, lo que Dios quería de nosotros. Ahora solo hay existencia. Y la existencia la sabemos porque nos vivimos, nos sentimos a cada día, cada emoción, pero ya no hay una esencia, ya no hay un sentido. Entonces, aquí nace el movimiento existencialista, que es ¿por qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esto es lo que preguntaban los filósofos, entre ellos Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Heidegger, entre otros. Sobre todo los existencialistas son franceses, Heidegger es alemán, pero bueno, tiene que ver. Ellos se preguntan cuál es el sentido de la vida si ya nuestra vida no está determinada por un Dios superior. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y eso es justo lo que quiero que se cuestionen. Más allá, muchos de ustedes se preguntarán, la vida tiene un sentido en sí mismo, la vida tiene un sentido en el momento que elijo una carrera, en el momento que elijo estudiar una cosa, pero ¿realmente eso es el sentido de la vida o es lo que nos han dicho que ese es el sentido de la vida? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es el aspecto esencial de la vida. Y por ello quiero que se lo cuestionen y a partir de ello va a ser la actividad que me van a hacer. Que bueno, eso me lo van a plantear, yo voy a generar las especificaciones en la plataforma de lo que tienen que hacer a partir del sentido de la vida. Quiero que me digan cuál es el sentido de la vida para ustedes. Si tienen alguna duda extra, porque lo vimos de manera muy general, lo que me detenga un poco más en particular con este tema, también me lo hacen saber.